¿Alguna vez has dicho algo en el calor del momento, solo para arrepentirte segundos después? Una palabra descuidada, una reacción emocional, una respuesta que desearías poder retractar. ¿Y si, en lugar de hablar, hubieras elegido el silencio? ¿Y si ese único momento de contención hubiera podido cambiarlo todo? El silencio no es solo la ausencia de palabras. Es poder, es control, es un arma que pocos saben cómo usar. Los antiguos estoicos lo dominaron, entendiendo que la verdadera fuerza no proviene de hablar más, sino de saber cuándo no hablar. Marco Aurelio, una de las mentes más grandes de la historia, escribió: «Siempre tienes el poder de elegir tu respuesta. Nadie puede quitarte eso». Hoy, en un mundo donde todos están desesperados por ser escuchados, aquellos que saben cuándo permanecer en silencio comandan el mayor respeto. Piensan antes de reaccionar, observan antes de involucrarse, y al hacerlo, obtienen una ventaja que pocos alcanzarán jamás. En este video, aprenderás cómo los estoicos usaron el silencio como una herramienta para la sabiduría, la influencia y la paz interior. Descubrirás los momentos exactos en los que no decir nada es la respuesta más poderosa de todas. Y una vez que domines esta habilidad, nunca manejarás el conflicto, la crítica o el caos de la misma manera otra vez. Porque a veces, lo más poderoso que puedes decir es nada en absoluto. Los antiguos estoicos creían que la verdadera fuerza no reside en cuánto dices, sino en que también controlas lo que dices. Para ellos, el silencio no era debilidad, era sabiduría, era contención, era la marca de una mente que se niega a ser gobernada por el impulso. El estoicismo es una filosofía construida sobre la disciplina, el autocontrol y el dominio de las propias emociones. Enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Y a veces, la respuesta más poderosa es no dar ninguna respuesta. Marco Aurelio, el emperador romano y uno de los mayores pensadores estoicos, escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo deberías ser un buen hombre. Sé uno». Estas palabras nos recuerdan que las acciones hablan más alto que las palabras, que argumentar, defenderse o justificarse a menudo es innecesario. La mejor manera de probar algo no es con palabras, sino con acciones. Epicteto, una vez esclavo que llegó a convertirse en uno de los filósofos más respetados de su tiempo, enseñó que debemos dominar nuestras propias reacciones. Creía que cuando alguien te insulta, cuando te provoca, está poniendo a prueba tu capacidad de mantenerte en control. Responder con silencio no es rendirse, es dominarte a ti mismo. Séneca, otro gran estoico, aconsejaba no involucrarse en discusiones alimentadas por la ira o el orgullo. Advertía que cuando las emociones toman el control, las palabras se convierten en armas y la racionalidad se pierde. En cambio, recomendaba una pausa deliberada, un momento de silencio que permite la reflexión, la claridad y, lo más importante, el poder sobre la propia mente. En un mundo donde todos están rápidos para reaccionar, donde las personas hablan antes de pensar, el silencio se convierte en una ventaja. Te permite observar antes de involucrarte, controlar tus emociones en lugar de ser controlado por ellas y moverte por la vida con una calma que no puede ser perturbada por el caos externo. Los estoicos entendían que el silencio no es solo la ausencia de palabras, es una herramienta, un escudo, una declaración de autocontrol. Y cuando se usa sabiamente, se convierte en una de las mayores fortalezas que una persona puede poseer. 9 momentos en los que el silencio es la mejor opción. Número 9. Cuando eres criticado injustamente. La crítica es una parte inevitable de la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso de desconocidos. En algún momento enfrentarás palabras que se sientan injustas, duras o completamente falsas. La reacción natural es defenderte, explicar, contraatacar. Pero, ¿y si el silencio pudiera ser una respuesta más poderosa? Cuando las emociones toman el control, las palabras pueden convertirse en armas. Una respuesta defensiva a menudo escala la situación, llevando a discusiones que agotan tu energía y desvían el foco del verdadero problema. En lugar de aclarar la verdad, terminas en una batalla de egos donde ninguna de las partes escucha realmente. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, tenía un enfoque diferente. Escribió: «Si alguien puede probar que estoy equivocado y mostrarme mi error, cambiaré con gusto. Busco la verdad». Esto nos enseña 2 cosas. Primero, si la crítica es válida, debemos aceptarla como una oportunidad para mejorar. Segundo, si es injusta o infundada, reaccionar emocionalmente solo le da más poder.
El poder del silencio frente a la crítica. Imagina un escenario en el trabajo. Has liderado un proyecto importante, dedicando incontables horas a su éxito. Pero al presentar los resultados, tu jefe critica públicamente tu enfoque, cuestionando tus decisiones frente a todo el equipo. Tu primer instinto es contraatacar, defenderte. Después de todo, sabes cuánto esfuerzo pusiste, pero antes de hablar, te detienes. Tomas un respiro. En lugar de reaccionar emocionalmente, escuchas. Filtras la retroalimentación, separando las ideas útiles de la negatividad innecesaria. Luego, en vez de discutir, reconoces los puntos válidos, ignoras lo que es puramente emocional y continúas liderando con confianza. Tu silencio en ese momento logra dos cosas. Primero, muestra madurez y control, cualidades que ganan respeto. Segundo, obliga al crítico a reflexionar sobre sus propias palabras. Sin resistencia, su ataque pierde fuerza. Si su crítica fue injusta, otros lo reconocerán por lo que fue. Si tenía mérito, ahora tienes el espacio para procesarla con una mente clara. Lecciones de los estoicos. Epicteto, otro gran filósofo estoico, enseñó que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí cómo respondemos. Aconsejaba que cuando alguien te insulta o critica, imagines las palabras como un eco en el viento, que pasa sin llegar a tu núcleo. Séneca, un estadista estoico, advertía contra involucrarse en discusiones alimentadas por la emoción. Creía que la sabiduría viene de saber qué batallas pelear y de cuáles alejarse. Si la crítica es injusta, responderle solo te rebaja al nivel del atacante, porque el silencio es una elección estratégica. Mantiene tu compostura en lugar de reaccionar con enojo. Te mantienes calmado, luciendo más fuerte y sereno. Obliga a la otra persona a reflexionar. Sin una reacción de la que alimentarse, sus palabras pierden impacto. Te da tiempo para procesar, no toda crítica es inútil. Pausar te permite decidir si hay algo que valga la pena considerar. Evita conflictos innecesarios. Algunos argumentos son una trampa, diseñados para provocarte. El silencio te impide caer en ellos. No todo ataque merece tu energía. No todo crítico merece tu tiempo. Cuando enfrentas una crítica injusta, la respuesta estoica es simple. Escucha, evalúa y elige el silencio cuando las palabras harán más daño que bien. Porque a veces, la respuesta más poderosa no es defenderte, sino dejar que tus acciones hablen más fuerte que cualquier palabra. Número 8. Cuando enfrentas a personas vanidosas y arrogantes, siempre habrá personas que busquen validación en cada oportunidad. Se jactan de sus logros, su estatus, su influencia, no para inspirar o elevar a otros, sino para afirmar su propio sentido de superioridad. Dominan las conversaciones, exageran sus éxitos y esperan admiración a cambio. Pero, ¿qué pasa cuando te niegas a darles la reacción que buscan? El silencio es la forma más efectiva de neutralizar la arrogancia. Cuando no respondes, cuando no compites, eliminas el combustible que alimenta su necesidad de atención. Sin validación, sin interacción, sus palabras pierden impacto. Porque el silencio es poderoso contra la arrogancia. Cuando alguien habla constantemente sobre su riqueza, logros o estatus social, la mayoría de las personas reaccionan de una de tres maneras. Algunos intentan competir, compartiendo sus propias historias para probar que son igual de exitosos. Otros desafían a la persona, tratando de traerla de vuelta a la realidad. Y luego están aquellos que simplemente escuchan, sintiéndose impresionados o molestos pero sin decir nada. Pero el enfoque estoico es diferente. En lugar de reaccionar en absoluto, te mantienes desapegado. No discutes. No intentas igualar sus logros con los tuyos. No sientes la necesidad de probar nada. Reconoces sus palabras con un asentimiento cortés, o tal vez no dices nada en absoluto. Un ejemplo del mundo real. Imagina que estás en un evento de networking. Un colega comienza a dominar la conversación, hablando fuerte sobre su último negocio, su nuevo auto costoso o sus experiencias exclusivas de viaje. Otros se involucran con entusiasmo, intentando impresionar o mantenerse a nivel de sus historias. Algunos ruedan los ojos en silencio, pero aún escuchan. ¿Y tú? Permaneces en silencio. No los desafías. No intentas superarlos. No dejas que sus palabras afecten tu sentido de valor. En cambio, observas. Reconoces que su necesidad de alardear no refleja tu realidad. Su comportamiento en busca de validación no exige tu participación. Epicteto, uno de los mayores filósofos estoicos, ofreció una profunda lección sobre esto. No expliques tu filosofía, vívela.
La verdadera confianza no necesita audiencia. La verdadera sabiduría no requiere palabras. Aquellos que están seguros de sí mismos no anuncian su grandeza, simplemente la viven. El efecto a largo plazo del silencio con el tiempo. Las personas notan quien permanece compuesto y quien busca constantemente atención. El que habla menos, pero escucha más, gana un respeto silencioso. El que no siente la necesidad de impresionar es a menudo que comanda la mayor admiración. Cuando permaneces en silencio frente a la arrogancia, haces una declaración sin decir una palabra. Muestras que no te dejas influenciar fácilmente por exhibiciones impulsadas por el ego. Demuestras que tu valor no proviene de la validación externa, sino de la fuerza interior. Y al final, aquellos que realmente tienen poder no son los que buscan admiración, sino los que ya no la necesitan. Número 7. Cuando estás enojado, el enojo es una de las emociones más peligrosas. Surge rápidamente. Toma control de tus pensamientos y te empuja a decir cosas que, en un estado más calmado, nunca dirías. Distorsiona la realidad, convirtiendo pequeños desacuerdos en grandes conflictos y palabras en armas. En momentos de enojo, se siente natural responder de inmediato, defenderte, probar tu punto, liberar la frustración. Pero una vez que el enojo se desvanece, ¿qué queda? Arrepentimiento, relaciones rotas, heridas que las palabras han causado y no pueden deshacerse. Los estoicos entendían esto bien. Sabían que el enojo no es fuerza, es una pérdida de control. Y creían que la mejor respuesta al enojo es a menudo el silencio. Séneca, el gran filósofo estoico, advirtió, el enojo es un viento que apaga la lámpara de la mente. Cuando el enojo toma el control, la lógica desaparece. El pensamiento racional es reemplazado por el impulso. Y en ese estado, ninguna decisión, ninguna reacción, ninguna palabra dicha será sabia. El poder del silencio en momentos de enojo imagina una situación familiar. Un desacuerdo con un miembro cercano de la familia. Tal vez comienza por algo pequeño, un malentendido, un comentario descuidado, una vieja frustración que vuelve a la superficie. Las voces se alzan, la tensión crece. Entonces, de repente, se hace una declaración dura, algo personal, algo destinado a herir. Y en ese momento, sientes el fuego dentro de ti. Tus instintos te dicen que respondas, que contestes con palabras igual de cortantes. Pero en lugar de reaccionar, te detienes. Tomas una respiración profunda. No dices nada. Ese silencio lo cambia todo. Evita la escalada. Quita combustible al fuego. Obliga a la otra persona a reflexionar sobre lo que acaba de decir. La mayoría de los argumentos se salen de control porque ambos lados siguen alimentándolos. Una palabra dura lleva a otra. La defensiva se convierte en enojo. El orgullo hace imposible retroceder. Pero si una persona elige el silencio, el ciclo se rompe. Porque los estoicos eligieron el silencio sobre el enojo, los estoicos creían que la verdadera fuerza no se encuentra en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Veían el enojo como una prueba, no de cuán fuerte puedes gritar, sino de cuánto control tienes sobre tus propias emociones. Epicteto enseñó que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Creía que los eventos externos, incluidas las palabras de otros, no tienen poder sobre ti a menos que tú lo permitas. Séneca aconsejaba que cuando el enojo comienza a surgir, lo mejor que puedes hacer es pausar. Dejar que pase la primera ola de emoción antes de hablar. Darte tiempo para pensar. Porque una vez que las palabras salen de tu boca, nunca pueden ser retiradas. ¿Cómo usar el silencio estoico en momentos de enojo? Pausa antes de hablar. Cuando sientas que el enojo sube, no respondas de inmediato. Toma una respiración profunda. Permite un espacio entre la emoción y la reacción. Pregúntate, ¿importará esto después? La mayoría de los argumentos, vistos desde la distancia, son insignificantes. ¿Seguirá valiendo la pena pelear por esto en un día? ¿Una semana? ¿Un año? Controla lo que puedes. Tu propia reacción. No puedes controlar lo que otros dicen. No puedes controlar su enojo. Pero puedes controlarte a ti mismo. Deja que el silencio hable por ti. Un silencio tranquilo y medido a menudo tiene más peso que las palabras dichas en enojo. Muestra disciplina, sabiduría y fuerza. La ventaja definitiva del silencio en cualquier conflicto. La persona que permanece calma tiene el poder. El que no permite que el enojo dicte sus palabras es el que está en control. Mientras otros gritan, tú permaneces firme. Mientras otros reaccionan, tú observas. Porque al final, las palabras que no dices en enojo siempre serán más poderosas que las que sí dices.
Número 6. Cuando se difunden rumores falsos sobre ti. Los rumores son un arma que solo requiere una cosa para prosperar: atención. Se propagan rápidamente, alimentados por especulaciones, exageraciones y malentendidos. Cuando alguien habla falsamente sobre ti, la reacción instintiva es defenderte, aclarar la verdad, contraatacar con palabras. Pero a menudo, la respuesta más poderosa es el silencio. Un rumor falso solo tiene poder si le das credibilidad. Cuando reaccionas con enojo o desesperación, confirmas la idea de que hay algo que defender. Pero cuando permaneces en silencio, cuando te niegas a involucrarte, le quitas lo único que le da fuerza al rumor: tu reacción. Marco Aurelio, el emperador estoico, entendía esto bien. Escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando alguien difunde mentiras sobre ti, espera resistencia. Espera que contraataques, que discutas, que te defiendas de una manera que solo alimente la controversia. Pero cuando no respondes, cuando no te rebajas a su nivel, les quitas la capacidad de controlarte. El poder del silencio contra los rumores. La historia ha visto muchos grandes líderes atacados por acusaciones falsas. Algunos intentaron contraatacar con palabras, pero otros tomaron un camino diferente. Eligieron el silencio, eligieron dejar que sus acciones hablaran más fuerte que cualquier mentira. Uno de los ejemplos más poderosos es Nelson Mandela. A lo largo de su vida, enfrentó calumnias, acusaciones falsas e intentos deliberados de destruir su reputación. Pero en lugar de responder a cada rumor, en lugar de desperdiciar energía en palabras, se enfocó en su misión. No permitió que las opiniones de otros dictaran sus acciones. Con el tiempo, la verdad se hizo evidente, no porque la defendiera, sino porque la vivió. Los estoicos creían que el carácter es más fuerte que la reputación. Tu reputación es lo que la gente dice de ti. Tu carácter es quien realmente eres. Y al final, es el carácter el que resiste la prueba del tiempo. ¿Cómo usar el silencio para superar los rumores? No te involucres. Un rumor falso solo dura mientras se discute. Si te niegas a participar, se desvanecerá por sí solo. Deja que tus acciones hablen. La mejor manera de desmentir una mentira no es con palabras, sino con un comportamiento consistente y honorable. Confía en que el tiempo revelará la verdad. Las personas pueden creer una mentira en el momento, pero el tiempo expone lo que es real. Mantente enfocado en lo que importa, no dejes que las distracciones te aparten de tu verdadero camino. Un rumor no puede detener a alguien que se niega a ser afectado por él, porque los estoicos eligen el silencio sobre la defensa. Una persona que conoce la verdad no necesita argumentarla. Una persona que confía en sus acciones no necesita convencer a otros. Cuanto más intentas probarte, más poder le das a la mentira. Pero cuando permaneces en silencio, cuando te niegas a dejar que palabras falsas se definan, la verdad eventualmente emerge por sí sola. Al final, una reputación construida con palabras puede ser destruida por palabras. Pero una vida construida sobre integridad siempre superará a las voces que intenten derribarla. Número 5. Cuando estás lidiando con una pérdida. La pérdida es una de las experiencias más difíciles de la vida. Ya sea la muerte de un ser querido, el fin de una relación o la desaparición de algo que una vez valoraste, el duelo es inevitable. En estos momentos, el mundo se siente diferente. El tiempo se ralentiza. Las palabras de los demás, sin importar cuán bien intencionadas, a menudo parecen vacías. Y en medio de este dolor, el silencio se convierte tanto en un refugio como en una guía. El ruido del mundo no cura el duelo. Las distracciones pueden retrasarlo, pero no lo eliminan. La verdadera curación no viene de evitar el dolor, sino de permitirte experimentarlo plenamente. Y el silencio proporciona el espacio para hacerlo. C.S. Lewis, el gran escritor y filósofo, comprendió profundamente el peso de la pérdida. Tras la muerte de su esposa, escribió A Grief Absurd, un libro donde reflexionó sobre el dolor de perder a alguien que amaba. Describió el duelo como una experiencia que no necesita explicación ni conversación, simplemente existe. No es algo que deba arreglarse, sino algo que debe vivirse. En una de sus reflexiones más profundas, escribió: "El dolor que siento ahora es la felicidad que tuve antes". Ese es el trato. Sus palabras nos recuerdan que el duelo no es lo opuesto al amor, es una prueba de él. La profundidad del dolor es un reflejo de la profundidad de la conexión. El papel del silencio en el procesamiento de la pérdida. El silencio permite que las emociones se asienten, que los pensamientos se formen y que los recuerdos encuentren su lugar en nuestros corazones. Ofrece un momento de quietud en un tiempo de caos.
Cuando enfrentas una pérdida, las personas a menudo buscan significado. Preguntan por qué. Intentan darle sentido a algo que parece imposible de entender. Pero a veces, el significado no se encuentra en respuestas. Se encuentra en la aceptación. Y la aceptación no llega a través de palabras, sino a través de la reflexión silenciosa. Los estoicos creían en enfrentar la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Enseñaban que todo en la vida es temporal, incluida la vida misma. Aunque esta verdad puede parecer dura, también lleva una lección. Ya que todo es pasajero, debemos apreciar plenamente lo que tenemos mientras está aquí. Como el silencio ayuda en tiempos de pérdida. Crea espacio para la reflexión. Las palabras a menudo se sienten inadecuadas en momentos de duelo. El silencio permite una comprensión personal. Reduce la presión de seguir adelante rápidamente. El duelo no tiene fecha límite. El silencio te permite procesar las emociones sin prisa. Permite una conexión más profunda con lo que se perdió en lugar de evitar el dolor. El silencio te permite honrar los recuerdos. Conduce a la aceptación. La mente necesita quietud para adaptarse al cambio. En el silencio, comienza la curación, encontrando fuerza en la quietud. Cuando lidias con una pérdida, muchos buscan consuelo hacia afuera. Buscan distracciones, conversaciones, cualquier cosa para llenar el espacio vacío. Pero la mayor curación a menudo viene desde dentro. El silencio no es la ausencia de amor. Es un espacio donde el amor continúa existiendo, más allá de las palabras, más allá del tiempo. Es donde aceptamos lo que fue y donde aprendemos a llevarlo adelante. Porque algunas cosas no están destinadas a ser explicadas. Están destinadas a ser sentidas, abrazadas y, con el tiempo, comprendidas. Número 4. Cuando te enfrentas a la ignorancia y la obstinación. Hay momentos en los que la lógica, la razón y la evidencia no importan. Algunas personas no escuchan para entender. Escuchan solo para discutir. No importa cuán claramente se presente la verdad, se niegan a verla. No buscan conocimiento ni sabiduría, buscan la validación de lo que ya creen. En estos momentos, participar en un debate es una pérdida de energía. No conduce al aprendizaje, no lleva al progreso, solo lleva a la frustración. Discutir con alguien que se niega a escuchar es como hablarle a una pared. No importa cuán sólido sea tu argumento, no importa cuán obvia sea la verdad, no la escucharán. Porque el silencio es la mejor respuesta. Epicteto, el gran filósofo estoico, advirtió: si alguien intenta humillarte, sabe que solo está revelando su propio carácter. Una persona que se aferra a la ignorancia y se niega a escuchar no está protegiendo la verdad, está protegiendo su ego. Su orgullo los ciega, haciéndolos incapaces de considerar cualquier perspectiva que no sea la suya. Discutir con ellos no cambiará su opinión. De hecho, puede hacer que se atrincheren aún más. En lugar de estar abiertos a la razón, se vuelven más defensivos, más obstinados, más decididos a rechazar lo que no quieren aceptar. La historia de Galileo, una lección en el silencio estoico. La historia proporciona un ejemplo poderoso de esto. Galileo Galilei, una de las mentes científicas más grandes, descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero en su época, esta idea iba en contra de las enseñanzas de instituciones poderosas. En lugar de considerar la posibilidad de que estuvieran equivocados, estas instituciones condenaron a Galileo. Lo etiquetaron como hereje. Exigieron que retractara sus palabras. Galileo tenía dos opciones: luchar contra aquellos que se negaban a escuchar o permanecer en silencio y dejar que el tiempo le diera la razón. Eligió el silencio. Retiró públicamente sus afirmaciones, pero la historia registró su verdad. Décadas después, el mundo aceptó lo que él había sabido todo el tiempo. Su silencio no fue debilidad, fue paciencia, fue sabiduría, fue una comprensión de que la verdad no necesita ser gritada, perdura, porque los estoicos eligen el silencio sobre la discusión. La ignorancia no puede ser derrotada con palabras. Si alguien no está dispuesto a escuchar, ninguna cantidad de razonamiento cambiará su mente. El silencio protege tu energía. Participar en debates inútiles agota el tiempo y la claridad mental. La verdad no necesita ser defendida, la realidad sigue siendo la misma, acepten las personas o no. El tiempo revelará lo que es cierto. Tus acciones hablan más fuerte. En lugar de discutir, lidera con el ejemplo. Muestra sabiduría a través de comportamiento, no a través de una discusión interminable. ¿Cómo aplicar el silencio estoico en estas situaciones? Cuando te enfrentes a la ignorancia, haz una pausa antes de responder. Pregúntate:
¿Está esa persona abierta a aprender o solo está discutiendo para proteger su ego? Si no está dispuesta a escuchar, tus palabras serán desperdiciadas. Elige el silencio en su lugar. No dejes que la obstinación de otros te arrastre a batallas sin sentido. No intentes convencer a quienes no quieren entender. La verdad permanece, incluso cuando se ignora. Y aquellos que se niegan a verla hoy podrían algún día darse cuenta por sí mismos. Porque a veces, la respuesta más fuerte es no dar ninguna respuesta. Número 3. Cuando los rumores y el chisme te rodean. Los rumores se extienden como un incendio forestal. Un susurro se convierte en una conversación. Una conversación se convierte en una historia. Y antes de que pase mucho tiempo, algo que ni siquiera es cierto se acepta como un hecho. Cuando te conviertes en el objetivo de los rumores, la reacción natural es defenderte, explicar, confrontar a los responsables. Pero cuanto más te involucras, más poder le das al rumor. Cuanto más reaccionas, más atención recibe. El chisme prospera con la respuesta. Sin ella, se desvanece. Porque el silencio es la mejor arma contra el chisme. Un líder sabio entiende esto. No pierde tiempo persiguiendo cada mentira, corrigiendo cada malentendido o luchando contra cada historia falsa. En cambio, deja que sus acciones hablen. Sabe que la reputación no se construye a través de argumentos, se construye a través de la consistencia. Si estás constantemente defendiéndote, constantemente explicando, constantemente intentando controlar lo que otros dicen sobre ti, estás regalando tu poder. Estás permitiendo que otros dicten tu energía, tu enfoque, tu paz mental. Pero cuando eliges el silencio, cuando te niegas a involucrarte en el chisme, envías un mensaje poderoso. No te controlan las palabras insignificantes. No necesitas rebajarte a ese nivel. Estás por encima de eso. Como los grandes líderes manejan la intriga. A lo largo de la historia, los líderes han enfrentado calumnias, traiciones y acusaciones falsas. Algunos han contraatacado con palabras, solo para descubrir que la batalla nunca termina. Otros han tomado un camino diferente. Han elegido el silencio, confiando en que el tiempo revelará la verdad. Un líder que no se involucre en el chisme se eleva por encima de él. No deja que palabras insignificantes lo distraigan de su propósito. Entiende que participar en intrigas lo hace parte de ellas. Pero al permanecer en silencio, a negarse a participar, muestra fuerza. Porque los estoicos no responden al chisme. El involucramiento alimenta el fuego. Cuanto más te defiendes, más tiempo dura el rumor. Tus acciones hablan más fuerte. Con el tiempo, lo que haces importará más que lo que otros dicen. El silencio comanda respeto. Las personas notan cuando no te rebajas a disputas insignificantes. La verdad no necesita defensa. Las mentiras pueden propagarse, pero la verdad permanece inalterada. El poder de la reputación silenciosa. La reputación no se construye con palabras. Se construye con acción, con consistencia, con la forma en que vives cada día. Las personas que importan te juzgarán por lo que haces, no por lo que otros dicen sobre ti. Cuando enfrentes rumores, pregúntate, ¿esto realmente necesita mi respuesta? ¿O será el silencio la respuesta más fuerte? En la mayoría de los casos, el movimiento más sabio es dejar que las palabras se desvanezcan en la nada. Cuando te niegas a reaccionar, le quitas lo único que los rumores necesitan para sobrevivir: atención. Y cuando no hay reacción, cuando no se les da energía, mueren por sí solos. Porque al final, lo que haces en silencio construye tu reputación más que cualquier respuesta que puedas dar. Número 2. Cuando te enfrentas a la injusticia. La injusticia es uno de los desafíos más difíciles de soportar. Cuando te tratan de manera injusta, cuando tus derechos son ignorados, cuando el mundo parece ciego a la verdad, la reacción natural es contraatacar, discutir, gritar hasta que alguien escuche. Pero los estoicos entendían algo más profundo. Sabían que a veces la voz más fuerte no es la que habla, sino la que permanece en silencio con propósito. El silencio, cuando se usa estratégicamente, puede ser una forma poderosa de protesta. Puede hablar más alto que las palabras, exponiendo la injusticia sin alimentar el conflicto. Epicteto, el gran filósofo estoico, enseñó: resiste y soporta. Esto no significa rendirse. Significa mantenerse firme frente a la adversidad. Significa preservar tu dignidad y autocontrol cuando el mundo te desafía. El poder de la resistencia silenciosa. La historia proporciona uno de los mayores ejemplos de esto: Mahatma Gandhi. Gandhi lideró la lucha de la India por la independencia, no a través de la violencia, no con enojo,
sino mediante la resistencia silenciosa. Entendía que las palabras podían ser tergiversadas, que la violencia solo justificaría la opresión. Pero el silencio, combinado con una acción inquebrantable, no podía ser ignorado. Dirigió protestas pacíficas, soportó encarcelamiento sin resistencia y se negó a responder al odio con odio. Su silencio no era debilidad, era fuerza. Obligó al mundo a reconocer la injusticia sin que él tuviera que gritarla. Hizo que los opresores revelaran su propia crueldad mientras se permanecía inalterado. Y al final, fue su silencio, su paciencia, su resistencia lo que ganó la batalla. Porque el silencio es un arma contra la injusticia. Le niega poder al opresor. Aquellos que actúan injustamente buscan una reacción. Cuando no respondes con enojo, les quitas el control. Obliga a otros a ver la verdad. El silencio puede exponer la injusticia de una manera que las palabras nunca podrían. Preserva tu fuerza interior. Al no gastar energía en discusiones, mantienes claridad y propósito. Cambia la dinámica de poder cuando no te involucras. Quienes cometen injusticia quedan solos justificando sus acciones. ¿Cómo usar el silencio como una forma de fuerza? No reacciones emocionalmente cuando enfrentes injusticia. Mantén la calma. Deja que tu silencio inquiete a quienes esperan enojo. Deja que tus acciones hablen. Las palabras pueden ser ignoradas, pero las acciones, especialmente la difaía silenciosa e inquebrantable, son innegables. Entiende que la justicia prevalece con el tiempo. Muchas de las mayores injusticias de la historia fueron eventualmente revertidas, no a través de discusiones interminables, sino mediante persistencia y disciplina. Resiste sin perderte a ti mismo. La injusticia busca romper tu espíritu. El silencio es una forma de proteger tu paz interior mientras continúas la lucha. La fuerza del guerrero silencioso. En un mundo que exige reacción, el silencio puede ser la respuesta más poderosa. No significa aceptar la injusticia, significa negarse a dejar que te controle. Cuando las palabras fallan, cuando las discusiones no logran nada, cuando el mundo no escucha, recuerda esto: el silencio no significa debilidad, significa disciplina, significa estrategia, significa poder. Número 1. Cuando te insultan. Los insultos están diseñados para provocar una reacción. Están destinados a hacerte sentir enojado, a arrastrarte a una discusión, a obligarte a defenderte. Pero, ¿qué pasa cuando no reaccionas? En el momento en que te niegas a responder, el insulto pierde su poder. Ya no cumple su propósito. La persona que lanzó el insulto espera resistencia, espera que contraataques. Pero cuando permaneces en silencio, cuando no muestras reacción, los dejas con nada. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, escribió: si algo externo te hiere, no es el evento en sí lo que causa el dolor, sino tu interpretación de ello. Esto significa que las palabras solo tienen significado si tú lo permites. Los insultos solo duelen si los aceptas como verdad. Como grandes figuras manejaron los insultos. La historia está llena de ejemplos de figuras poderosas que enfrentaron insultos, pero eligieron no reaccionar. En lugar de defenderse con palabras, respondieron con silencio, con acción, con completa indiferencia hacia las opiniones de los demás. Sócrates, uno de los filósofos más sabios de todos los tiempos, fue insultado y burlado a lo largo de su vida. Lo llamaron necio, lo acusaron de corromper a la juventud y cuestionaron su inteligencia. Pero en lugar de discutir, respondió con calma. Se negó a dejar que sus palabras lo afectaran. Mahatma Gandhi enfrentó constantes ataques verbales de críticos y enemigos políticos. Pero en lugar de responder con enojo, permaneció en silencio. Sabía que involucrarse en discusiones insignificantes solo lo distraería de su misión. Su silencio mostraba fuerza, no debilidad. Estas figuras entendían una verdad fundamental: los insultos dicen más sobre la persona que los pronuncia que sobre la persona que los recibe. Aquellos que insultan a otros revelan su propio carácter, sus propias inseguridades, sus propias debilidades. Porque los estoicos no reaccionan a los insultos. Un insulto solo tiene poder si lo aceptas. Si no reaccionas, el insulto se desvanece en la nada. El silencio frustra a quienes buscan una reacción. Cuando no te involucras, la persona que te insulta pierde su poder. Tu energía es demasiado valiosa para discusiones sin sentido. Participar en batallas verbales no sirve de nada. Tus acciones se definen, no las palabras de otros. Deja que tu carácter, no tus respuestas, hable por quien eres. ¿Cómo aplicar el silencio estoico cuando te insultan? Pausa antes de reaccionar. Cuando alguien te insulte, respira. No dejes que tus emociones dicten tu respuesta. Pregúntate:
¿Este insulto cambia quién soy? Si las palabras no son ciertas, no significan nada. Si son ciertas, puedes aprender de ellas sin reaccionar emocionalmente. Deja que el silencio sea tu respuesta. Una persona que no reacciona a los insultos tiene más poder que la que los lanza. Mantente enfocado en lo que importa, no permitas que palabras pequeñas te alejen de metas más grandes. Dominando el arte de la indiferencia. No todas las batallas valen la pena pelearse. No todos los ataques requieren una respuesta. La mayor fuerza radica en la capacidad de permanecer inalterado frente a la provocación. Porque al final, el insulto es tan poderoso como la reacción que provoca. Llegaste al final, y ahora tengo algo especial para ti. Una lección adicional. Una que pocas personas logran dominar verdaderamente, pero que puede cambiar la forma en que manejas el conflicto, la crítica e incluso tus propias emociones. Esta es la regla de oro del silencio estoico, un principio simple pero poderoso que puede ayudarte a navegar por la vida con más confianza, sabiduría y paz interior. La mayoría de las personas piensan en el silencio como simplemente la ausencia de palabras, pero los estoicos lo veían de manera diferente. El silencio no es debilidad, es control. Es una elección deliberada, una estrategia que te permite elevarte por encima de discusiones, insultos y dramas innecesarios. Séneca dijo una vez, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de defenderte, de discutir, de probar que alguien está equivocado? Pero en realidad, la mayoría de los conflictos se desvanecen cuando se enfrentan con silencio. La mayoría de los insultos pierden su filo cuando se ignoran. La mayoría de las batallas se ganan no luchando, sino negándose a participar desde el principio. Uno de los mayores ejemplos de esto proviene de Catón el Joven, un estadista romano conocido por su honestidad y autodisciplina. Catón vivió en una época de corrupción, rodeado de enemigos poderosos que intentaron derribarlo. Difundieron rumores, lo insultaron, intentaron provocarlo, esperando que reaccionara emocionalmente y dañara su propia reputación. Pero Catón nunca jugó su juego. Nunca respondió a acusaciones falsas. Nunca se defendió contra palabras vacías. En cambio, dejó que sus acciones hablaran por él. Un día, un oponente lo acusó públicamente de crímenes que nunca había cometido. Una multitud se reunió, esperando una respuesta acalorada. Pero Catón simplemente se dio la vuelta y se alejó. Su silencio dijo más que cualquier argumento jamás podría. Y al final, la historia lo recordó como un hombre de integridad, mientras que sus acusadores fueron olvidados. ¿Cómo puedes aplicar esta regla en tu propia vida? No todas las batallas valen la pena pelearse. Algunos argumentos solo agotan tu energía. Aprende a alejarte. Tus acciones siempre serán más fuertes que tus palabras. Deja que tu carácter hable por sí mismo. El tiempo revela la verdad. Las personas que difunden mentiras y dramas eventualmente se expondrán a sí mismas. El autocontrol es el verdadero poder. La persona que puede controlar su reacción controla la situación. La vida está llena de ruido. Las personas se apresuran a hablar, a reaccionar, a probarse a sí mismas. Pero aquel que puede permanecer en silencio en los momentos adecuados, aquel que no deja que las emociones dicten sus acciones, tiene verdadero poder. Porque a veces, lo más fuerte que puedes decir es nada en absoluto. Ahora has visto el poder del silencio. No como debilidad, sino como fuerza. No como evasión, sino como control. La habilidad de permanecer en silencio en los momentos adecuados es una destreza que pocos dominan, pero aquellos que lo hacen tienen una ventaja en cada área de la vida. Repasemos rápidamente los 10 momentos en los que el silencio es tu mayor arma. Cuando te insultan, si no reaccionas, el insulto pierde todo su poder. Cuando te enfrentas a la injusticia, el silencio estratégico puede ser una forma poderosa de resistencia. Cuando los rumores y el chisme te rodean, responder solo les da vida. El silencio los hace desvanecerse. Cuando te enfrentas a la ignorancia y la obstinación, algunos argumentos no valen tu tiempo. Cuando estás lidiando con una pérdida, la verdadera curación ocurre en el silencio, no en el ruido. Cuando se difunden acusaciones falsas, el tiempo revelará la verdad. No se necesita defensa. Cuando estás enojado, las palabras dichas en enojo a menudo llevan al arrepentimiento. Cuando encuentras arrogancia, el silencio desinfla la necesidad de validación. Cuando te enfrentas a críticas injustas, deja que tus acciones, no tus palabras, demuestren tu valor. La regla de oro del silencio: las personas más sabias hablan menos y observan más. Los estoicos entendían una verdad simple: no puedes controlar a los demás, pero siempre puedes controlar tu respuesta.
Y en muchos casos, la respuesta más poderosa es no dar ninguna respuesta. Marco Aurelio dijo, no malgastes palabras con quienes no escuchan. Usa el silencio para mostrar tu sabiduría. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas situaciones enfrentas más en tu vida? ¿Dónde te cuesta más quedarte en silencio? Comenta abajo, aprendamos unos de otros. Y si quieres dominar la sabiduría estoica, controlar tus emociones y vivir con más claridad y poder, suscríbete ahora y activa las notificaciones. El viaje hacia el dominio de uno mismo apenas comienza. El poder del silencio está en tus manos. Úsalo, domínalo y deja que transforme tu vida.